Si tú creciste en un entorno en el cual hubo maltratos, hubo abuso o intento de abuso, hubo mucho abuso verbal, entre mil y otras cosas que tú sientes que de niño eso te marcó tu vida o que quizás no debiste haberlo vivido o presenciado a esa edad, quiero que conozcas algo que se le conoce como la conducta de enfriamiento, la cual de adulto tú puedes tener y no te has dado cuenta, y eso hace que tu vida se vea muy pero muy difícil, incluso llevar las relaciones interpersonales se vuelve muy duro, porque esto es un mecanismo que tu mente empezó a crear para protegerte de tu trauma. Así que hoy te quiero enseñar cuáles son como esos 7 distintivos que te van a ayudar a reconocer si quizás tú estés en un enfriamiento conductual o un enfriamiento de conducta para refugiarte de ese dolor pasado. El primero es lo que es la desconexión emocional. La desconexión emocional es algo que la gente vive enseñando a los demás y es que aprenda a manejar sus emociones. A ver, las emociones nacieron contigo, están ahí, viven contigo y las emociones no se desconectan, se gestionan. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona tiene un enfriamiento conductual o un apagamiento, por así decirlo, la persona tiende a ser demasiado fría y lo hace como de manera tan sencilla. Lo vemos en típicas frases como si tú no me comprendes, no te quiero en mi vida, o frases como yo soy así y nadie me va a hacer cambiar, o los demás están mal, yo estoy bien, yo tengo la razón, tú no la tienes. Es una persona que se apaga, o sea, se apaga literal emocionalmente de los otros y no puede sentir esa empatía. ¿Por qué? Porque es una forma en que ellos se refugian para no sentir dolor, porque eso les recuerda esos traumas de infancia. Número 2. Evitan la intimidad. Cuando hablo intimidad, sé que la palabra va relacionada a lo que es la parte sexual, pero aquí quiero hacer un paréntesis. Dentro de lo que son los traumas surge algo muy curioso que es una hipoactivación y una hiperactivación. ¿Qué sucede? Hay personas que cuando, y más se tocó todo, se dan los casos de abuso sexual, que quedan con una hiperactivación sexual, paradójicamente, y otras quedan como con un retraimiento sexual, ¿no? Entonces, eso sucede dependiendo de cómo se haya propiciado el trauma. Por eso siempre les digo a mis consultantes, el trauma es como la huella digital, eso es único y cada persona tiene sus síntomas diferentes. Hay personas que tienen algo que se le conoce como bidirección, que tienen como las dos activaciones del hiperactividad y la hipoactividad, o sea, es curioso, ¿no? Se da estos casos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de lo que es la evitación de intimidad, me refiero a que la persona evita hablar de su vida íntima. ¿Por qué? Porque acuérdate que el cerebro está preparado para sobrevivir. Entonces, si tú quieres penetrar esa intimidad de la persona, entonces la persona como que se cierra y te pone como una especie de candado o de puerta que no te deja entrar. Y a nosotros como terapeutas, pues eso nos pasa muy frecuente en terapia. Y en mi caso, como ya yo sé que esto sucede, más que todo en las personas con traumas, entonces yo tengo mis herramientas ahí siempre pendientes para saber cómo poder abrir estas candados para poder que la persona se exprese y pueda uno ayudarlo mucho mejor en terapia. La 3 es como una indiferencia. Esa indiferencia se da más que todo en momentos donde la persona debiera sentir. Por ejemplo, la persona le llevan un obsequio y la persona se queda como, ups, como que no sabe cómo reaccionar. O por ejemplo está en un velorio y la persona no puede llorar, por el contrario, se ríe. Eso se da por el tema de que la persona no sabe que está resguardándose internamente el dolor, porque ya como ya lo vivió tanto en la infancia, pues es la forma como el cuerpo le avisa para que se resguarde. Quinto, esta es una actitud defensiva. La actitud defensiva es algo pero muy normal que pasa en las personas con traumas. ¿Por qué? Porque las personas, escuchen esta frase, cuando tú hablas con una persona con traumas que está en actitud defensiva, ellas no escuchan
para comprender, sino que escuchan para atacar, para defenderse, porque eso es lo que hacía uno de niño, cuando le daban todos estos golpes y todos estos maltratos, uno lo que hacía era defenderse. Entonces de adulto uno vuelve a tener esas cosas que hacía de niño y por eso se da esta actitud de que a veces usted no puede tener conversaciones, no puede hacer grupos con personas, no puedes hacer match con personas así con traumas porque ellos, o bueno, nosotros, me incluyo también porque pues yo hago parte de las personas con traumas, pero uno hace este proceso para defenderse. Y si se puede trabajar en terapia de chévere, ya cuando tú aprendes ya, uff, es chévere, o sea, entiendes muchos puntos de vista y ya no andas como a la defensiva, sino que eres, pues, elaboras la empatía, ¿no? Que es lo que uno necesita. El 6 es el aislamiento social. ¿Qué sucede? Uno de los motivos por los cuales la persona que tiene traumas o el enfriamiento conductual, de las actitudes que tú vas a reconocer es el aislamiento. ¿Por qué? Porque como uno vivió el proceso de abandono o sintió el abandono, porque muchas veces en la infancia se dan dos casos. Una cosa es lo que sucedió, otra cosa es lo que tú sentiste y lo que el cerebro sintió. ¿Por qué? Porque eso va a depender de muchas causas. Entonces, ¿qué pasa? La persona muchas veces se da este aislamiento social donde la persona quiere vivir sola, no quiere tener pareja, pero también es una forma de protección del daño, de que jueguen con ella, de que la lastimen. Entonces, el aislamiento social se da y la persona muchas veces se vuelve ermitaña. Que esto sea malo o bueno, eso es muy relativo y se puede trabajar en terapia, se trabaja también en terapia. El 7, las conductas controladoras. Esta parte es muy interesante porque la conducta controladora se puede dar en muchos escenarios, o sea, es paradójico. Una persona con trauma puede tener una conducta controladora en la pareja, puede tener conducta controladora en lo que son las finanzas, conductas controladoras en la familia, conductas controladoras en los hijos, conductas controladoras en algo importante que es la parte sexual. Muy importante, ¿por qué? Porque como en la infancia perdía el control de lo que él pudiera porque era un niño, entonces de adulto sigue como adoptando esas actitudes. ¿Y esto para qué se hace? Se hace justamente para poder sentir que controla la escena, porque como de niño uno no tenía las defensas, no tenía cómo defenderse, no tenía la economía, entonces ya de adulto se usa este mecanismo para poder defenderse. Entonces, estos 7 puntos que se los puse así muy por encimita, hacen parte de lo que puede ser el enfriamiento conductual, como yo le conozco, y eso hace que la persona se mueva en la categoría de lo que es la hipoactivación, donde la persona queda como más apática a las emociones, y esto debido pues a todo ese dolor emocional vivido en la infancia, que no era el momento de sentirse, porque en el momento ese cerebro no estaba preparado para racionalizar las cosas. ¿Por qué? Pues porque el cerebro sigue toda la vida a través de ciertas etapas, pues regenerándose, ¿no? Entonces, pues en esa etapa, lo que es esta parte de aquí de la corteza prefrontal, pues no estaba listo para que un niño sufriera esas cargas de estrés tan grandes. Entonces, cuando la persona siente que está sufriendo un estrés muy grande, usa más rápido estas estrategias de enfriamiento conductual que le ayudan como a sobrellevar mejor sus procesos. Y si quieres aprender más sobre trauma, recuerda que mi libro está disponible. Ahí vas a aprender sobre el estrés postraumático y también sigue mis videos y apóyame en este canal para traerte más contenido edificante.